La exposición Enigmas exactos, Carlos Chivellí y la naturaleza muerta moderna reúne un conjunto amplio, bastante significativo de la obra pictórica de un pintor fundamental en el medio siglo canario, como es Carlos Chivellí de los Ríos, un pintor que en cierto modo introduce unos alientos de modernidad dentro de, en fin, una sociedad bastante gris, bastante monótona, como es la sociedad de la posguerra en Canarias. La pintura de Carlos Chivellí, de forma inusitada, incorpora y hace suya las lecciones de Franz Roh, en aquel libro tan importante para la vanguardia de 1925, traducido en España para la revista de Occidente por Fernando Vela en 1927, El realismo mágico, donde encontramos pues, una serie de reflexiones a partir de la pintura neofigurativa que se está haciendo en Europa en esos momentos, digamos, de entreguerra. La pintura de Chivellí, como digo, rescata, incorpora esa suerte de cierto modo, mineralización de los objetos, esa realidad escondida en sus cuadros, en sus bodegones, una pintura que no pinta la realidad, sino que la pinta tal y como el pintor la piensa. De alguna manera hay una suerte de filtro metafísico que aísla los objetos, que los silencia, que los deja solos sobre una mesa, sobre objetos sencillos, objetos pequeños, objetos delicados, pero que consigue un gran efecto. Es una pintura donde está muy presente el dibujo, donde está muy presente, digamos, en cierto modo, el acabado de los elementos y en esa suerte de combinación extraña y enigmática, Carlos Chivellí consigue unos resultados realmente sorprendentes, llenos de una modernidad, como digo, en un momento muy difícil para las artes en España y en Canarias. Yo creo que el arte español, sobre todo el encuentro del arte español con la modernidad, desde los años 10 hasta finales de los años 40, no se ha podido determinar bien, apreciar bien, hasta que no hemos sabido apreciar los realismos modernos. Porque diríamos que los artistas españoles de diversas generaciones salieron a la modernidad en el momento en que el fenómeno ocurría en Europa, tuvieron una información muy de primera mano. Franz Roh coloca como maestros europeos del nuevo realismo a Picasso, a Miró y a Togores, y por lo tanto para muchos creadores jóvenes ser moderno era ser realista moderno. El fenómeno se extendió, hubo incluso, además de extenderse en el tiempo, se podría decir que existieron unos realistas modernos españoles en paralelo al nacimiento del fenómeno en Italia y en Alemania, y sobre todo antes de que el libro de Roh se tradujera por parte de la revista de Occidente. Este fenómeno es importante. Incluso en el marco del novecentismo, en Suñer, en el propio Togores, en Arteta y en otros autores hay una propensión hacia el realismo moderno que surge de su propio impulso creativo y no tanto exclusivamente de una mirada hacia Europa, ¿no? Y luego, pues en el marco de los años 20, la península, la generación del 27, o aquí en los contextos culturales canarios de la propia Tenerife, la Escuela Luján Pérez en Las Palmas, pues la presencia del realismo fue determinante para identificar la modernidad en España, ¿no? Mi primer contacto con la obra de Chivellí fue pues en los años 70. Yo tenía como 12 años y mis padres me llevaron a la Feria del Libro que estaba en las Ramblas en aquel momento. Y me dijeron que eligiera un libro en una caseta. Y yo elegí un libro que aparecía su retrato con pescado, un retrato como metafísico, que tiene unos ojos muy abombados. Y la verdad es que no sé por qué realmente elegí esa pieza, pero fue algo que me llamó impactantemente a elegir este cuadro, este libro frente a otro, y a partir de ahí yo entré en contacto con un pintor que para mí era desconocido totalmente, que durante muchos años posteriores siguió siendo para mí un pintor como secreto, porque yo no accedí nunca a su obra,
Mientras que a otros pintores de otras generaciones, pues yo sí podía ver su obra en bancos, en sitios más públicos. Yo la obra de Chevilly en directo, yo creo que hasta hace no demasiado no había visto muchos cuadros de él. Entonces creo que era una obra que pertenecía a un coleccionismo como que lo tenía guardado en su casa. Era una obra secreta de las casas de la burguesía de Santa Cruz o de los intelectuales que eran amigos de él. Y para mí fue el ir descubriendo paso a paso también una vanguardia que había en España, a mí me parece que era vanguardia realmente, y que cuando en mi casa se empezaron a comprar otro tipo de libros, algún tipo de enciclopedia, yo seguía redescubriendo la obra de Chevilly, vinculándomela a la nueva objetividad alemana, vinculándomela a los metafísicos, vinculándomela a continuos elementos que han pasado y que siguen pasando hoy en día en el arte contemporáneo y que tienen que ver con un modo de abordar la pintura quizás muy clásico, pero también muy especial y muy exquisito. Porque yo creo que lo que transmite la pintura de Chevilly, sobre todo en los años 50, toda esta obra de bodegones y de algunos retratos, es la exquisitez. Es una obra absolutamente exquisita, delicada, llena de un tratamiento primoroso, llena de misterio. También yo creo que todas son obras que están llenas de misterio y que contienen otra cosa, que es como la pintura metafísica. El tiempo parece que se ha detenido en ellas, ¿no? Ese tiempo en la que los pliegues son como casi de Zurbarán, pero son como casi escultóricos, ¿no? Labrados como con una masa cuidada y densa, al lado de esas flores, de esas caracolas que eran tan primorosas con ese modo de trabajarlas, ¿no? Yo creo que para mí, a lo largo de los años, ha sido redescubrir a un artista que sigue estando en la vanguardia y que ya digo que para mí sigue siendo uno de los grandes artistas secretos de Canarias. Entonces creo que lo de él era como visto como muy conservador, me da la impresión por algunos aspectos, pero creo que ha envejecido tan bien, que yo creo que lo moderno directamente. Cuando hablamos de qué era lo moderno en los años 50 en Canarias o en los años 40, creo que tenemos que remitirnos siempre a Chevilly también, ¿sabes? Porque Chevilly yo lo he considerado siempre, aparte de amigo y de director de la Escuela de Artes Aplicadas, y también un gran pintor. Se alejó del regionalismo que imperaba en ese momento y hacía una obra, pues, una figuración mágica, una figuración geométrica, comparada con De Quirico, y además con una técnica muy clara, muy depurada y un lenguaje directo y transparente, claro. Y como persona era muy serio, pero con un gran sentido del humor. Hacía cosas que no parecía lo serio que era habitualmente y luego pues se disparaba un poquito con su vida un poco surrealista, como era lo del momento. Mi padre se volcó al interior y dijo, pues voy a salirme de la realidad y voy a crear otra realidad. Él me lo decía, cuando yo tenía 15 o 16 años, me decía, esto no es real. Porque me permitía, y eso no lo hacen todos los pintores, los pintores quieren siempre estar solos. Un compositor quiere estar solo, un escritor quiere estar solo. La creación, por principio, se produce en soledad. Pero él a veces me dejaba entrar en su estudio y dice, papi, ¿me dejas entrar? Siéntate. Yo me quedaba allí calladito, no decía ni pío. Y lo veía pintar y aquello ahora se me caen las lágrimas, ¿no? Pero para mí aquello era como jugar a los boliches. Salir a la calle, jugar a los boliches, o jugar, yo qué sé, a las chapas, con los amigos en el cole.
ver pintar a mi padre era, no sé, él después recogía, limpiaba los pinceles, lo dejaba todo ordenadísimo. Eso sí, él era cartesiano, igual que sus cuadros. Yo empiezo a conocer a Carlos a partir de que empezó a ver obra de él, sobre todo los bodegones, en los años 80 y un poquito antes quizás. Y cada vez que veía una época de él, si veía pintura de los años 40, que empezaba, que era a lo mejor como los italianos, como Giorgio de Chirico, y eso, pero que fue evolucionando, que yo me di cuenta de que era un pintor que investigaba, que no se dedicó a hacer bodegones para vender bodegones, sino que para mí era un señor que pintaba para investigar sobre la pintura, que se rompía la cabeza buscando cosas para poder pintar, o para poder que la pintura fuera pintura. Lo mismo que si te fijas en los bodegones, no hay un bodegón que sea de eso. Hay un bodegón, por ejemplo, como el de los higos picos, me parece que es todo verde, y después encuentras otros que tienen un colorido totalmente distinto e intenso, un colorido intenso. Yo creo que es un pintor que, aunque en la cultura canaria se siente o es sentido como un outsider o un bicho raro, yo lo veo muy bien contextualizado, tanto en la poesía que está escribiéndose en ese momento en la península, como en la pintura que está haciéndose en Europa en esos mismos instantes. De manera que todo eso yo creo que es un pintor metafísico, pero que da cuenta en su pintura de la historicidad, y que lleva a cabo para mí un hecho muy importante, y es que siendo un pintor de género, siendo un pintor por naturaleza y por formación de retrato, de autorretrato y de bodegón, convierte el retrato en bodegón y convierte el bodegón en retrato. Eso me ha parecido una gran innovación por su parte, pero una innovación importante, porque claro, en el bodegón lo importante son los objetos, son las cosas, son más importantes que los seres humanos. Y en el cuadro de Chevilly, en que pone la modelo por delante y el pintor se va desvaneciendo por detrás, el pintor y la modelo, ahí claro lo que indica es que él pone la obra de arte como única salvación de la realidad por delante y el pintor no importa. De hecho, pienso que Chevilly lo único que pintó fue la pintura, de la misma manera que los filósofos no piensan otra cosa que el propio pensamiento. Y creo que eso le da a él una enorme singularidad. Me ha interesado mucho también la evolución de su propia obra y la soledad y el silencio que hay en ella. Naturalmente es un pintor emparentado con el barroco español, especialmente con lo que se llamaba el realismo trascendente, el 16 y del 17. Los pliegues y el tratamiento de la ropa recuerdan claramente a Zurbarán. Hay partes también de Velázquez y hay partes también muy picasianas, pero él con todos esos elementos logra una cosa muy distinta a todos ellos. Da cuenta de la soledad del ser humano y da cuenta de la reificación de la persona en un momento en que casi no existe. Yo creo que ha sido providencial, ¿no?, que se monte esta exposición. Además, no es una retrospectiva, está focalizada en un aspecto esencial y yo creo que debe servir para empezar a recuperar la obra de un pintor bastante abandonado, ¿no? Realmente no me explico todas las causas, ¿no?, de este olvido, pero sin duda contribuye el hecho de que muere pronto, ¿no?, en la Nochevieja del 77 y a una edad muy temprana, ¿no? Pero también me parece que influye el hecho de que es un pintor contracorriente, ¿no? No tiene, digamos, apenas contacto con algunas de las tendencias dominantes de la pintura de su tiempo, sino más bien un raro clasicismo que vemos muy bien en esta exposición y que sin duda habrá que seguir elucidando, ¿no?, en los tiempos que vienen. Es un tópico decirlo, pero sin duda es un pintor poético. Quiero decir que en sus cuadros crea esa extraña zona ambigua, intermedia, de irrealidad, ese otro tópico mágico realismo que le convierte, yo creo, en alguien con un lenguaje emparentado con lo que están haciendo los poetas de su tiempo. Quizá está más próximo a los poetas que a los pintores.
Sí, sus maestros, sin duda, fueron don Mariano de Cosío y le voy a poner el don también, don Pedro de Guesala. Fueron sus maestros y sus amigos. Mariano de Cosío vino represaliado a Tenerife. Pedro de Guesala era un pintor amable porque pintaba magas, pintaba bugambillas, pintaba el Teide. Pero claro, Guesala le daba carnalidad a sus retratos. Esa carnalidad la aprendió mi padre. Ese volumen, el darle el volumen que le da, que le dio a sus naturalezas muertas, lo aprendió de Pedro de Guesala. Porque mi padre siempre decía que si no hay una base técnica muy, muy sólida, nadie va a llegar a ser, por lo menos, considerado pintor. Ni bueno ni malo, sino pintor. La relación se establece en la Escuela de Bellas Artes porque Mariano de Cosío, aparte de dar clase en el instituto, llega un momento, cuando se funda la Escuela de Bellas Artes, que pasa a ser profesor de colorido y composición en la escuela. Y allí se encuentra con una generación de jóvenes que los pobres hay que reconocer que estaban bastante desamparados porque era una época horrorosa, ¿no? Los años 40 es que no había materiales, no había pinturas, no había papeles, era difícil conseguir materiales. Y yo creo que la manera de afrontar la enseñanza que tuvo Cosío, sacándolos a la calle, pintando tipos populares que veía en la calle, pues eso les abría muchas perspectivas y fue donde Chevillí se relacionó con él. Era la primera generación de posguerra, podríamos decir. Era la generación que además había estado en el frente de guerra. Estaba Chevillí, estaba González Suárez, estaba también, no en la Escuela de Bellas Artes, pero llegó en ese momento un pintor que sí que había sido represaliado, que fue Constantino Aznar. Esa es la relación. Entonces ahí yo creo que llega la visión de Cosío del realismo mágico, de aquellas naturalezas un poco vistas desde arriba, que trascienden de su propia esencia porque son más contundentes que la propia realidad. Eso de alguna manera Chevillí lo hizo suyo también. Era una generación que necesitaba hablar un nuevo lenguaje, ¿no? Porque ya el viejo no le servía tampoco. Yo creo que lo que hace Chevillí, y con esto me voy a atrever a lanzar como una especie de pequeña teoría, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Es continuar esto. Si pensamos cuándo son las principales manifestaciones del realismo moderno más joven que se da en la experiencia de la modernidad española, pensamos en Ponce de León, en Rosario de Velasco, incluso en el propio Oramas, ¿verdad? Y tenemos en cuenta que están trabajando a finales de los años 30. Si Chevillí llega con su obra a principios de los 40, el lapso de tiempo que hay de diferencia es mínimo para un proceso histórico. El proceso histórico se sigue desarrollando. El realismo de Chevillí no es anacrónico, es la continuación de algo que estaba inmediatamente cerca. Si acaso se podría hablar del sentido de la diacronía en términos casi ubermanianos, ¿no? De la continuidad de aquello que merece la pena ser continuado, ¿no? Lo que ocurre es que vemos la guerra civil, la hemos visto muchas veces, como una brecha que realmente divide en dos la historia, hay un antes y un después, y no hemos cifrado hasta muy recientemente las continuidades. Y Chevillí quizás sea una continuidad, con respecto a una continuidad en transformación, lógicamente, porque también la historia va cambiando, pues con lo que se gestó en los años 20 y los años 30. Siempre me acordaré de tantísimos profesores que tuve, entre ellos don Carlos Chevillí de los Ríos, que fue profesor mío de dibujo del natural. En aquel tiempo, cuando yo estudiaba en la Escuela Superior de Bellas Artes, en aquel tiempo era muy difícil, ¿no? A mí cuando me seleccionaron para estudiar Bellas Artes me negué, no había medios en aquel tiempo. Y los mismos profesores dicen, hay beca,
Ellos fueron al Cabildo, gestionaron mi beca, me felicitaron, dice, a estudiar Bellas Artes que tiene una beca concedida. Después ya don Carlos fue también director mío. Fui nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes y entrañable para mí todo el grupo que compuso aquel extraordinario plantel de profesores, fallecidos desafortunadamente todos, como nos iremos todos poco a poco. Sí, este cuadro fue una exposición que él hizo en la Casa San Martín, en una sala de arte que inauguró Alfredo Reyes Daria, que fue el autor que hizo los primeros guanches en Candelaria. Tuve la suerte de conocerlo. Y entonces don Carlos inauguró ahí una exposición, con la sala era inaugurada, no sé si ustedes no recordarán esa sala, estaba en la Casa San Martín al final a la izquierda. Y yo fui a la inauguración y me encantó este cuadro. Entonces le dije, señor director, me encanta un cuadro que usted tiene ahí y yo se lo quiero adquirir aunque se lo vaya pagando poco a poco. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué cuadro te gusta? Digo, son como dos chicas en un bosque. Dice, ¿te gusta? Digo, sí, pues vete y dile a Alfredo que ponga el puntito de adquirido y cuando clausure te lo lleva. Digo, pero dígamelo cuándo es. Me hizo así y este está conmigo desde ese tiempo, muchos años. ¿Sí? Ciertamente conocí a Carlos Chevillí en los años 70. Yo vine a tomar posesión de una plaza de Historia del Arte en la Escuela de Artes Aplicadas y en la Escuela Superior de Bellas Artes, y de la cual era Carlos Chevillí el director. Por lo tanto, tuve que presentarme inmediatamente. Era de las primeras personas que conocí al llegar a Santa Cruz de Tenerife. La impresión que me causó fue de un personaje curioso. Yo lo hacía mirando y me pareció un personaje con un aire surrealista, con su cara de huevo, con sus... repetía muchas de las cosas que decía y después le recuerdo curiosamente más con la cara de huevo que se retrataba, los autorretratos que hacía, que me parece una figura tremendamente entrañable, su propia caricatura que la hacía. Es el recuerdo más directo que tengo de Carlos Chevillí, a través de sus propios retratos, ¿no?, hacia él. Y por otra parte está los impulsos vanguardistas, que en este caso están vinculados a la figura de Eduardo Westerdal, al grupo de Gaceta de Arte. Carlos Chevillí, por ejemplo, empezó a estudiar, tenía 14 años, en 1934, y en 1934 es cuando él ingresó en la Escuela de Artes y Oficios, y en 1934 es cuando sale la Gaceta de Arte, ¿no? En 1965 tiene la exposición surrealista en el Círculo de Bellas Artes, organizada por Eduardo Westerdal y el grupo surrealista, y causó un tremendo impacto en el joven Carlos Chevillí de los Ríos, ¿no? Después vino el terrible acontecimiento de la Guerra Civil Española. Creo que Carlos Chevillí fue movilizado al frente de Aragón y en los años 40 realiza sus estudios y hace sus primeras exposiciones. Las primeras exposiciones donde muestra pues, los ejercicios típicos de un aprendizaje de una academia. Son bodegones, los primeros bodegones, algunos como este que hay, muy sobrios, tremendamente sobrios, un paño, un vaso, una manzana o la verdad que entroncan con la buena tradición bodegonista española, y retratos, algunas figuras del desnudo, ¿no? Sin embargo, muestra una actitud observadora, una actitud tremendamente de una exquisitez refinada y que aflora en esos bodegones y esos ejercicios académicos, aflora una actitud contemplativa exquisita y provoca además una actitud contemplativa en los espectadores, que esa es la gran aportación para mí de Carlos Chevillí de los Ríos, ¿no? Es una obra poco conocida porque está en colecciones particulares, pero es una obra excelente. Son pequeñas obras maestras que con el paso del tiempo uno aprecia cada vez más, ¿no? Pues nosotros vivimos la época que nos toca, que nos ha tocado vivir a cada cual, y el azar siempre es objetivo.
Y para mi padre también el azar fue objetivo. Y él quiso objetivizar, mineralizar, como le decía Eduardo Westerdal. Le decía, Carlos, tú no pintas, tú haces escultura, tú mineralizas, coges la varita, le das un golpecito y conviertes una manzana en una piedra preciosa. O un paño en un papel, o en una caracola, no sé, en algo valioso, en ámbar, por ejemplo, ¿no? Mi padre usó el color de las caracolas en toda su pintura, era su firma, una especie de púrpura nacarado. En todos sus cuadros, ponía su firma, en algún rinconcito, hasta en la obra de los años 60, 70, que no aparece en esta exposición porque está centrada en la obra, en la etapa metafísica de los años 40, 50. Hasta en esa obra ponía su firma, que era el color, ese color violeta, púrpura, nácar, propio de su mundo interior, ¿no? De los sonidos, de lo que él oía en sus cuadros, de lo que él veía, de esa otra realidad en la que él se encerraba para no sufrir, posiblemente, ¿no?